Una de las partes más complejas de iniciar la vida cristiana y por cierto vivirla es saber justamente cómo vivirla, ¿cierto? Llegas al principio cuando recién crees en Jesús y no sabes exactamente cómo te debes comportar, cómo debes pensar, cómo debes actuar. Y regularmente lo que uno hace cuando va a ciertos círculos nuevos es ver lo que los demás hacen y se adecúa, ¿no? Seguramente has ido a una fiesta donde no conoces a nadie y pues lo primero que haces es ver el lugar, ver el ambiente, ver qué están platicando y tú te vas de una otra manera adecuando. Ahora, eso en la vida cristiana puede ser muy bueno si te juntas con las personas adecuadas, ¿no? Pero también podría ser un poquito complicado si te juntas con personas cuyo entendimiento es quizá limitado o no entienden muy bien de qué se trata ser cristiano o malentienden qué es ser realmente un creyente. Porque como humanos somos prejuiciosos y regularmente nos regulamos por prejuicios y asumimos que ser cristiano es hacer un montón de cosas y dejar de hacer un montón de otras cosas. Pero la semana pasada vimos también cómo nosotros realmente sí somos responsables ante Dios. Es decir, Dios sí tiene una manera en la que desea que vivamos nuestras vidas y nos pedirá cuentas respecto a ella. Pero aquí entra la gran pregunta: ¿y cómo entonces vivimos? El pasado pues se analiza desde el presente, ¿cierto? En perspectiva tú puedes analizar si una decisión que tomaste antaño fue buena o fue mala. Pero el presente no lo puedes analizar de esa forma siempre. El presente tienes que vivirlo. Tienes que simplemente seguir caminando, seguir decidiendo y en algún momento te darás cuenta. Pero de todas maneras sigue la pregunta en el aire: ¿qué hacemos? ¿Cómo caminamos este camino? Déjame darte una propuesta. Dios quiere que tú disfrutes de la vida con Él. Dios quiere que tú y yo disfrutemos de nuestra vida con Él. En esta tierra no ha existido jamás en la historia un santo que no sea feliz. Es una contradicción. Un santo amargado no es realmente una persona santa, no conoce a Dios. ¿Cómo tú y yo, siendo hijos del Dios Altísimo, podríamos vivir nuestras vidas siempre desde una perspectiva sufriente o de privación o de limitaciones o de queja? ¿Tú te imaginas a Jesús viviendo de esa manera? Caminando por la tierra, quejándose de todo, refurfuñando por todo, de que pues voy a tener que tomarme este vino, ¿no? Pues ni modo. O mi mamá, que esta comida que cocina está re mala. No, yo creo que Jesús, siendo el Hijo de Dios, perfecto, en santidad, disfrutó su vida en esta tierra. A pesar de todo lo que padeció, fue un hombre que en compañía de su Señor, con una visión bien anclada en su Padre, supo disfrutar de su vida, de sus amigos, de su familia, de todo lo que él estuvo realmente haciendo aquí en la tierra a favor de nosotros. Y por eso el mensaje del día de hoy se titula de esta manera: el presente, disfrutando la vida que Dios nos confió. Dios nos confió una vida y va a pedirnos cuentas respecto a esa vida, y es de nosotros responsabilidad vivirla, pero al mismo tiempo saber disfrutarla. Y para esto vamos a ir a un texto de la palabra de Dios que está en Jeremías capítulo 29. Si tienes tu Biblia te pido que me acompañes. Jeremías capítulo número 29. Jeremías es uno de los profetas mayores. Está Isaías, luego está Jeremías. Lo vas a encontrar adelantito de Salmos. Y Jeremías fue un profeta que habló al pueblo de Israel en medio de un momento difícil. Y en el capítulo 29 de Jeremías, el pueblo judío se encontraba en una disyuntiva. Los judíos, debido a su desobediencia, habían sido expulsados de la tierra prometida que Dios les había regalado. Ellos tenían la promesa de una tierra, pero debido a su desobediencia, ellos fueron expulsados de ese lugar. Pero ahora ellos tienen un problema. Están en una tierra extranjera y no saben cómo deben de comportarse, cómo actuar, qué hacer. Y el dilema existe porque había dos alternativas. Por un lado, había falsos profetas que le decían al pueblo de Israel que esta deportación y castigo duraría poquito. Les decían: no se preocupen, el castigo de Dios solo durará un par de años, ni se acomoden donde están, vivan su vida de una manera, pues ahora sí que nada más aguantando el momento en que salgas, porque esto no va a durar para siempre. Y por otro lado tenían al profeta de Dios, Jeremías, que les decía: este castigo de parte de Dios durará mucho tiempo, así que tómensela con calma. Vivir de acuerdo a una de estas perspectivas iba a tener cambios significativos en su día a día. ¿Por qué?
¿Cómo tratarías tú tu casa si supieras que en cualquier momento va a ser destruida? ¿Te preocuparía si gotea? ¿Te preocuparía si se está cayendo una parte del techo? Pues no. ¿Por qué? Porque sabes que en cualquier momento esa casa te la van a quitar o vas a dejarla o va a ser destruida. En una ocasión puse el ejemplo y lo repito hoy. Es como cuando vas a un hotel. Cuando vas a la habitación de un hotel, no te estás fijando en los detalles de que, qué mal está acomodado ese espejo, está chueco, ¿no? ¿Por qué? No te interesa, no es tu casa, no es tu lugar para siempre, estás ahí solamente por unos días, quizás solo por una noche, y al día siguiente te vas a ir y jamás vas a volver a esa habitación. Incluso si vuelves al mismo hotel, probablemente toque otra habitación. De modo que vivir con una expectativa de que todo va a acabar pronto nos puede dejar con una sensación muy limitada y rara en la vida. Te lo pongo en contexto. A veces como cristianos creemos que este mundo, al ser el mundo tan irrisorio, tan mundano, tan mundo, no merece ser la pena ser vivido. Y todo lo que hacemos aquí realmente no tiene sentido. No vale la pena esforzarnos, no vale la pena trabajarlo, no vale la pena siquiera buscar algo más, porque este mundo se va a acabar y Jesús va a venir por nosotros. Y suena bonito, pero es horrible vivir. ¿Por qué? Porque es inconsistente con la manera en la que Dios desea que nosotros vivamos. Al contrario, cuando Jeremías escribe a estas personas, les da una manera de vivir. ¿Qué debían hacer? ¿Soportar o mezclarse? ¿Debían aislarse? ¿Debían tener su propia subcultura? ¿Debían acomodarse? ¿Qué debían hacer? Versículo 4, Jeremías 29:4. Es una carta que el Señor les escribe a esos judíos. Les dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envié al exilio de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué dice Dios? Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Y además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende de la ciudad. Es una respuesta contundente y al mismo tiempo es una respuesta sinfónica, podríamos decir, porque la línea es la línea melódica de la voluntad de Dios es tan clara, pero al mismo tiempo parece tan sencilla, ¿no? O sea, Dios, ¿qué quieres que hagamos en esta tierra en la que hemos sido deportados? Y Dios les dice: vivan su vida. ¿Pero cómo? ¿Significa que como cristiano entonces no está mal que trabaje y que gane dinero? ¿Cómo? ¿No está mal entonces que yo procure un patrimonio para vivir, para mis hijos? ¿Cómo? Y digo esto porque en ocasiones nos sentimos mal viviendo nuestra vida y decimos: pues ya me compré esto, ¿no? ¿Será que Dios realmente quiere que yo me haya comprado esto? Y peor tantito, somos hipócritas porque en el fondo decimos: pues ni modo, ¿no? Ya lo hice y perdón, Señor, y pues ya lo compré y ya estoy aquí. Y nos sentimos mal de vivir la vida que Dios nos ha dado. Y al contrario, pensamos que es poco cristiano, porque en nuestra perspectiva, los cristianos de verdad son la gente que menos vive esta vida. Fíjate, tenemos un engaño en nuestra mente al grado que llegamos a pensar que la gente que más está cerca de Dios son los pastores, ¿no? Esa gente que solo vive para el ministerio, que no trabaja en ninguna otra cosa más que solo en estar en su Biblia y en la iglesia y aconsejando personas. Error, grave error. Esa es su vocación, pero tan vocación como es la tuya en tu lugar de trabajo. Y créeme que tú haciendo eso no glorificarías más a Dios como Él lo glorificaría siendo tu vocación. Al contrario, cada uno de nosotros fue llamado a algo en particular y debemos entender esto, porque esos judíos debían también entenderlo. Ellos estaban en la tentación de decir: pues ¿sabes qué? Esta ciudad donde estamos ni es nuestra ciudad, no es nuestra Jerusalén, es Babilonia. Ni siquiera es nuestro rey, es heredero del trono de David, es Nabucodonosor, un impío. Que nos valga esta ciudad, no hagamos nada. No procuremos nada, seamos nuestro grupo selecto y simplemente sigamos viviendo la vida como creamos que es la mejor manera. Y Dios les dice exactamente todo lo contrario. ¿Qué les dice el Dios? ¿Qué les dice Dios? Dice: construyan casas y habítenlas. Es decir, creen un patrimonio. Y eso toma tiempo. Dice: planten huertos y coman de su fruto. La verdad implícita aquí es: disfruten de su trabajo. Cásense y tengan hijos e hijas. O sea,
Hay gente, ¿verdad?, que hasta por casarse se siente mal, ¿no? También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Y ellos otra vez, recordemos, ¿dónde estaban? En Babilonia. Babilonia, a lo largo de toda la Biblia, ha sido representada con una ciudad que ejemplifica mejor que cualquier otra ciudad el pecado, la idolatría, la rebelión contra Dios. Babel mismo fue el inicio de la ciudad de Babilonia. ¿Y esta gente qué pensaba en Babel? Hagámonos un nombre. Y Dios les dice, ok, sí, está en medio de esa ciudad llena de orgullo, llena de maldad. Sí, está en medio de una sociedad pagana. Sí, su rey es un rey que profanó su templo en Jerusalén, pero ustedes deben estar ahí y vivir su vida. El rey Salomón llegó a esas mismas conclusiones viviendo en el mismo Israel. Él llegó a decir, llegué a la conclusión siguiente: no hay nada mejor que disfrutar de la comida y de la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Y luego me di cuenta que estos placeres provienen de la mano de Dios. También dice más adelante, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, fugaz que el Señor te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo en el que te afanas bajo el sol. En otras palabras, Dios nos manda en primera instancia a vivir en el lugar donde estamos, porque ese siempre ha sido su mandato. Cuando Él creó a Adán y Eva, no les dijo, no hagan nada, solo mírenme en la cara. Yo voy a venir, les voy a dar todo lo que ustedes ocupan, ustedes solo siéntense y obsérvenme. ¿Qué les dice Dios? Aquí tienen el mundo ante ustedes, disfrútenlo, júzguenlo, gobiernenlo, administrenlo y busquen a mí, por supuesto. Eso fue antes de la caída. Y cuando Noé salió del arca, un mundo nuevo, pero ahora bajo la caída, ¿qué le dijo Dios? Noé, apártate. Quédate en esta montaña con los tuyos, no hagas nada más que estar cerca de mi presencia, sacrifícame día y noche y no hagas nada con este mundo, déjalo que simplemente se pierda. Le dice, juzga al mundo, gobiérnalo, multiplícate, llena esta tierra, por supuesto también, búscame. Así que no me malentiendas. Lo primero que tú y yo hemos sido llamados, por supuesto, como creyentes, es estar cerca de la presencia de Dios. Pero Dios no quiere que vivamos en su presencia de modo que sea lo único que nuestra mente esté. Es decir, Él debe estar presente todo el tiempo en nuestras vidas, pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros tiene responsabilidades que cumplir y Dios no está enojado porque las cumplas. Dios no te está viendo como un poco fiel, o al contrario, Dios nos está llamando así como a esas personas en Babilonia, a que hagamos de este mundo un hogar. No nuestro hogar final, por supuesto. No estamos, y ahorita vamos a entrar en las implicaciones, claro, ¿no? Pero es claro que Dios les está diciendo a esas personas, trabajen, críen a sus familias, hagan lo que deben hacer. Ahora, nuestra responsabilidad es entender eso, porque tú y yo nacimos en un contexto social, nacimos en una familia, tenemos ciertas condiciones y no podemos estar renegando todo el tiempo de ellas. Porque muchas veces, como cristianos, estamos esperando que un montón de cosas se cumplan o que ya terminen, para ahora sí buscar a Dios, ¿no? Decimos, ya que acabe esta deuda, ya voy a poder buscar a Dios. O ya que tenga más tiempo, ya voy a buscar a Dios. O ya que mis hijos estén grandes y no tengan que cuidarlos, entonces voy a buscar a Dios. Y ¿sabes qué? Así se nos va a ir toda la vida. Porque muchos viven y vivimos pensando que algún día vamos a alcanzar esta vida anhelada espiritualmente hablando, cuando ya no tengamos problemas ni responsabilidades. Cuando ya no tengamos nada que nos estorbe para buscar a Dios. Y en el entretiempo, ¿qué hacemos? Pues nos conformamos con una vida cristiana que es mediocre. Y nuestro presente lo vivimos de esa manera, pensando que pues ni modo, tengo que hacer esto y esa es la manera en la que puedo buscar a Dios y tengo que trabajar y ¿qué hago, no? Pero esa no es la actitud, porque los problemas son parte de la vida caída. La falta de tiempo es parte de este mundo caído. Que se descomponga el carro, la casa, son cosas que van a pasar todo el tiempo. Tu falta de tiempo es algo que todo el tiempo vas a padecer. Así que debemos entender que el objetivo de la vida cristiana no es que Dios elimine todos esos problemas, sino que nosotros debemos actuar en medio de cualquiera de esas circunstancias según la voluntad de Dios y manteniendo nuestra confianza en Él. Quizá uno de los mejores ejemplos de la Biblia es el profeta Daniel respecto a cómo vivir la vida. Daniel fue un joven que fue también llevado en esta deportación a Babilonia y era muy chico. Y lo primero que hicieron con Daniel fue quitarle su identidad. Le dijeron, tú ya no te vas a llamar Daniel. Y le cambiaron el nombre. Tú ya no vas a ser judío, tú vas a ser babilonio. Ya no puedes hablar hebreo,
ahora vas a hablar nuestra lengua. Y puedo ir más allá. Algunos piensan que Daniel, al ser un perteneciente a la corte real, era también un eunuco. Y si sabes lo que significa eso, significa que Daniel fue sometido a una castración fuera de su voluntad. Le quitaron hasta su hombría probablemente. ¿Y cómo pudo haber actuado él? Con resentimiento contra ese pueblo, ¿verdad? Pudo haber dicho, desgraciados, ¿no? Me quitaron todo. Voy a vivir mi vida ahora siendo fiel a Jehová, buscando su propia destrucción. Daniel hizo totalmente lo contrario. Fue fiel a ese llamado que Dios le había encomendado. Reconoció que independientemente de esas cosas, Dios lo había colocado ahí. Dios le había dado dones y Daniel fue un servidor digno y fiel del imperio babilonio, después del imperio medo-persa. Y él estuvo ahí. Y al mismo tiempo que hacía un trabajo de alto alcance al ser un administrador público de mucha importancia, también era un profeta de Dios. Y nunca puso por delante, por supuesto, el imperio babilónico a su fe con el Señor. Eso siempre fue primero. Pero él fue infiel acaso por vivir de esa manera. ¿Qué tuvo que haber hecho Daniel? Dios lo amaba y le dijo a Daniel, eres muy amado. En otras palabras, mientras Daniel estaba administrando un reino y mientras buscaba a Dios, Dios lo veía con aprobación. Y reflexiona conmigo, ¿qué tal y Dios a ti y a mí nos puso en esa familia? Nos dio ese apellido, nos dio ese problema, esas condiciones favorables o desfavorables, o te orilló ese trabajo que odias, pero que al final del día Dios te terminó poniendo en ese lugar. No tomemos crédito por nuestras circunstancias. No cometamos ese error. Porque para mal somos prontos para echar la culpa a alguien siempre, ¿no? Es que yo estoy aquí por... Y cuando todo sale bien, ¿qué decimos? Es que yo también decidí bien, me moví bien. Entendamos, Dios soberanamente nos ha puesto en un lugar y quiere que donde estemos, ahí tú y yo disfrutemos de nuestra vida y busquemos el progreso en el lugar donde estamos, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, nada más lo vamos a hacer para complacer nuestro propio beneficio, para los nuestros únicamente, para que nuestro patrimonio quede en nuestra familia. Ese sería un grave error y al cual Dios también a esta gente les está advirtiendo. Les dice, disfruten, tengan su familia, tengan sus casas, planten, disfruten, pero con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El versículo 7 es bien claro. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. De nada va a servir que tú y yo vivamos esta vida hermosa de la mano de Dios, disfrutando todo lo que nos ha dado, si seguimos siendo unos egoístas en el fondo de nuestro corazón. De nada. Porque la voluntad de Dios es que disfrutes esa vida, pero para que rebose de bendición para otros. Es bien interesante porque la palabra en hebreo que se traduce aquí como bienestar es la palabra shalom. Y en la escritura, el shalom de Dios, el shalom que Dios le había prometido al pueblo de Israel en su tierra, implicaba un bienestar en todas las áreas de la vida, en su vida diaria, en la justicia, en la misericordia. Y Dios les dice, busquen el shalom de la ciudad a donde yo los he deportado. O sea, imagínate, Dios no nada más les dice, hagan una que otra cosa buena, ¿no? En la ciudad, busquen su bienestar. Señor, pero estamos en una ciudad perversa, busquen su bienestar. Señor, pero esta gente es idólatra, no te ama, tiene marchas LGBTQ. ¿Qué hacemos? Busca el shalom de esa ciudad. Sí, Dios, pero es que el que gobierna es de izquierda y no, busca el bienestar de esa ciudad. Y el bienestar aquí es el shalom de Dios. Significa entonces que como Dios mismo hizo al darnos su paz y su shalom, nosotros deberíamos estar dispuestos a dar esa paz y esa bendición a este mundo. Piensa en Jesús. Él pudo haber enviado su shalom desde el cielo, ¿verdad? Ahí les va, bendiciones para todos, ¿no? Ahí va salvación para todos. ¿Qué hizo Él? Se encarnó. Y Él mismo, siendo la bendición más grande de Dios, rebosó para este mundo y puso su pellejo de por medio diciendo, aquí estoy yo. Fui enviado de parte de Dios para bendecirlos, para guiarlos, para mostrarles el camino que deben de seguir. Y es la misión que tú y yo tenemos. Es la misma. Disfrutar de esta vida de tal modo que sea como un vaso que cada vez sea más lleno y eso impacte y bendiga a todos a nuestro
alrededor. Y vivir de esa manera requiere que seamos intencionales, ¿sí? Requiere que veamos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro todo como una tarea importante, algo que Dios nos ha mandado, algo que Dios nos ha llamado. Así que yo te animo a que antes de que pienses en las maneras en las que Dios no te ha bendecido, pienses en las que sí te ha bendecido y cómo puedes utilizar eso para Él. Y hazlo antes de que sea demasiado tarde, porque sabes, el tiempo vuela y cuando menos vengas a ver vas a decir, ya no pude hacerlo, lo hubiera hecho antes, si tan solo me hubiera dado cuenta de esto cuando tenía tantos años. Como decía Séneca, no veas simplemente a alguien que tenga canas y arrugas y digas tú, wow, cuánta experiencia, porque también se puede tener canas y arrugas de dar vueltas en un mismo lugar, ¿sí? Ahora, tú a lo mejor dices, yo ya tengo mucha edad o yo ya desperdicié mucho de mi vida. Pues justamente es el mensaje del Evangelio, de que hay esperanza para nosotros, los que hemos desperdiciado gran parte de nuestra vida, y que ahora incluso en lo que parece que ya perdimos la oportunidad, hay oportunidad, pero tú y yo debemos ver entonces ya nuestra vida hacia el pasado, lamentándome, sino desde mi presente y decir, bueno, ¿dónde estoy parado hoy yo? En mis condiciones, ¿dónde Dios me ha puesto para rebosar este shalom y bendecir a otros? ¿Dónde voy a ser? Porque la mente de una persona, de un creyente, es su mejor refugio. Puede ir ahí una y otra vez sabiendo que es su Dios quien lo llama, quien lo comisiona, quien lo está empujando, y podemos ahí siempre refugiarnos. Así que pensemos, ¿no? A ver, en la oficina, ¿cómo puedo buscar el shalom de Dios? O sea, a lo mejor ayudando a ese compañero que tiene dificultades para sacar el trabajo, dándole una palabra de esperanza porque no puede y no sabe ni qué hacer con su vida. En la casa, pues sirviendo con amor, con paciencia. Estoy mostrando cómo Dios serviría en esa casa. En la comunidad, involucrándome en proyectos que traigan un bienestar colectivo a nuestro alrededor. Una cosa es ir a recoger la basura en la playa, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, crear un sistema puntual de recolección de basura que beneficie tu colonia. Lo primero está bien fácil, compras una bolsa, vas, tomas fotos para el Instagram y todo el mundo, wow, ¿no? Lo segundo, va a haber un montón de trabajo que nadie te va a reconocer, pero a lo mejor tiene un mejor impacto y un mejor shalom para tu comunidad. Ahora, los reformadores tienen una idea para invitarnos a hacer esto, y se resume en una palabra, una frase: coram Deo, frente al rostro de Dios. ¿Cómo vivirías tú y yo si todo el tiempo tuviéramos una conciencia de que Dios está frente a nosotros? Porque vivir coram Deo significa que vivo ante la presencia de Dios todo el tiempo, en todo lugar, con Él en mi mente y con el objetivo de buscar su gloria. Y uno se pregunta, ¿y lo puedo hacer mientras barro la casa? Se puede. ¿Y lo puedo hacer mientras estoy arreglando un zapato? Se puede. ¿Y lo puedo hacer mientras estoy haciendo una demanda? Se puede. Dios te puso donde estás porque a través de ese lugar tú puedes vivir coram Deo. O como lo diría Os Guinness, ¿no? Vivir ante la expectativa o ante la presencia de un solo espectador, ante la audiencia de un solo espectador. Los artistas regularmente calculan su éxito en base a su número de seguidores, ¿no? Es una medida bastante evidente, ¿no? Si creas organizas un concierto y van 30, pues a lo mejor dices tú, no, pues a lo mejor mi arte no es bueno. ¿Qué tal y si es muy bueno, pero no ha llegado al público adecuado? Y a lo mejor tú y yo tenemos este síndrome del artista, ¿no? Esperando que nuestra vida tenga sentido cuando más y más personas lo reconozcan y cuando más y más personas digan, wow, qué gran trabajo. Pero ¿y qué tal y la única audiencia importante en este mundo es Dios? ¿Y qué tal Dios si te está viendo desde el cielo y dice, buen trabajo? Nadie lo está viendo, pero yo lo estoy viendo. ¿Cómo trabajarías teniendo esa perspectiva en mente? Muy diferente. Porque dices tú, Señor, pero esto que estoy haciendo, ¿qué te glorifica? Me glorifica. Si lo estás haciendo con el corazón adecuado, buscando el fin adecuado, que es mi gloria, yo lo estoy viendo y lo reconozco. Y lo voy a ver. Y te lo voy a reconocer algún día. Jesús nos dijo eso una y otra vez. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y debemos vivir de esa manera porque de lo contrario va a ser muy difícil vivir. Dios le dice a esta gente, vivan su vida, bendigan
a su comunidad, busquen el shalom, pero les dice algo más, versículo 8, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de esa ciudad su bienestar depende del bienestar de esa ciudad. Porque otra vez, Dios no nada más nos manda a este mundo para disfrutar la vida y para bendecirla y hacer un montón de buenas cosas. Dios nos manda a este mundo para vivir, para disfrutar, para bendecir, pero también para reflejar su amor y compartirlo. No podemos únicamente quedarnos con las palabras y las buenas acciones. Es una parte importante, tenemos que hacerla, pero tarde o temprano como creyentes tenemos que abrir nuestra boca y declarar qué es lo que nosotros creemos, y realmente así se marca también una diferencia. Dios le dice a esta gente: disfruten ahí la vida, hagan todo lo bueno que puedan por esa ciudad, pero aparte quiero que rueguen por ella. Yo me imagino los contraargumentos contra eso, ¿no? A ver Dios, una cosa es que vivamos aquí y disfrutemos, que nos vamos a esforzar mucho haciéndolo, ¿no? Otra cosa es que busquemos el bienestar, pero también me estás pidiendo que bendigamos a esta ciudad, que le deseemos el bien, que le deseemos la salvación. Pero Señor, son los que destruyeron Jerusalén, nos trajeron aquí como cautivos. ¿Cómo acaso vamos a pedir por su bienestar? Y Dios dice: pidan también por su bienestar. Es decir, no solo quiero que es un vaso de agua a tu enemigo, quiero que ores por él, que lo bendigas y que pidas que Dios lo salve y lo transforme y lo haga tu hermano. Señor, y es la misión que Dios nos ha dado. En 1 Timoteo 1:2, Pablo le da una recomendación igual a las personas de ese tiempo. Les dice: les recomiendo que hagan oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida digna y devota, porque esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios desea que vivamos nuestra vida, que procuremos la paz, pero que también pidamos por nuestra ciudad, que intercedamos por ella. Una mejor traducción sería: rueguen por ella. Es decir, comprométete, pon toda tu vida de por medio en que tu ciudad reciba la bendición de Dios. Y este es un privilegio que tenemos como individuos, pero que sobre todo toma fuerza cuando lo ejecutamos en comunidad. Y para eso es la iglesia. La iglesia es el lugar donde tú y yo, una vez a la semana, a veces más veces a la semana, nos reunimos para que en el colectivo busquemos el bien espiritual de las personas que viven a nuestro alrededor. Tú puedes hacerlo también en lo privado, por supuesto. Estás obligado a hacerlo, a disfrutar, a buscar la paz. Pero cuando entra el tema espiritual, no hay mejor herramienta en este mundo para alcanzarlo que la iglesia que Dios ha establecido. Así, Dios no nos envía en misión a cada uno por su cuenta y ahí conviértelo como puedas y haz lo que puedas. Dios nos envía en misión en comunidad. Somos el pueblo de Dios que vive en esta ciudad, sí, y que está aquí por un tiempo, sí, pero juntos podemos impactar y alcanzar a nuestra ciudad, y debemos hacerlo. ¿De qué maneras? Como cristianos deberíamos orar por nuestros líderes, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. Deberíamos orar por nuestros vecinos y colegas, aunque parezcan unos impíos. Debemos orar por ellos diciendo: Señor, sálvalos. Ayúdame a mí a ser un instrumento útil para poder bendecirlos, para poder hablar de tu evangelio, de esta gran noticia que me ha cambiado. Debemos orar para que Dios nos use como instrumentos en medio del lugar donde nos ha puesto. Así que pues, ni por un instante perdamos de vista que esta es la misión de Dios para nosotros, ¿sí? Dios te ha dado una familia y Dios quiere que la cuides. Una esposa para que la ames, un esposo para que lo ames, hijos para que los críes, para que los eduques. Te ha puesto en un trabajo porque ahí es donde Dios te ha llamado a ser fructífero, a bendecir. Te ha puesto con esas personas complicadas para que tú extiendas el shalom de Dios en medio de ellas. Dios te ha llamado a ser parte de su pueblo y a mí también, para que juntos desde este presente digamos: qué grande es nuestro Dios. Cuántas grandes cosas nos ha dado y en ese sentido podamos actuar. Así que para terminar yo te invito a que junto conmigo reflexionemos. ¿Qué te parece? Y realmente reconozcamos que la vida tiene sus complicaciones, es difícil a veces es muy bonita, pero al final toda nuestra vida está en las manos de Dios, toda ella.
toda ella. Y tú tienes una vida importante en las manos de Dios y Dios quiere usar tu vida, pero tú y yo debemos tomar esa acción de reconocer, ok, Señor, es cierto, tú me has bendecido, me has dado esto, esto y el otro, pero ¿con qué fin, Señor? ¿Con qué fin? ¿Que lo use nada más para mí? A lo mejor Dios te ha dado dones muy puntuales. Sabes hablar, sabes administrar, sabes cocinar, no sé. Pero Dios te lo dio para que lo uses para tu beneficio, el de los demás, pero sobre todo para su gloria y para extender su reino. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo no sé hablar nada, pero eres muy bueno haciendo negocios, ¿no? Se te da. A la gente llega y te compra las cosas. Se te multiplica el dinero y tú dices, wow, es para que compre otro iPhone, otro lo que sea, ¿no? ¿Qué tal y Dios te está diciendo? Mira, te lo di y te di esa habilidad porque quiero que esos recursos los inviertas en tu bienestar, en el de los demás, pero también en la extensión y en la gloria de mi reino. Y entonces todo se alinea porque entiendes de que quizás soy bueno haciendo esto porque Dios quiere que lo utilice para Él. A lo mejor dices, yo tengo un montón de tiempo libre, ¿no? Yo no soy bueno ni haciendo dinero, ni nada, ni tengo dones, creo, pero tengo un montón de tiempo libre. ¡Qué bendición! Pero ese tiempo no te lo dio Dios nada más para que sigas viendo novelas y series y perdiendo el tiempo. A lo mejor te lo dio porque hay gente que ocupa de tu tiempo, de tu conversación, de tu oración, de tu estar ahí y decirle, pues no tengo nada que hacer, pero quiero estar contigo el día de hoy. Y Dios dice, eso, hijo, estás usando lo que te di, donde te puse, en el contexto que te puse, para glorificarme a mí, para extender mi reino. Bien hecho, bien, buen siervo y fiel. Y aquí está, como te he comentado, el lienzo está en blanco de aquí en adelante. Y eso vamos a ver la próxima semana. Pero hoy reconozcamos dónde Dios te ha puesto y reconoce que Dios no te puso ahí nada más para que vivas para ti y para los tuyos. Te puso en ese lugar y te dio lo que tienes porque te va a usar, pero necesitas reconocer eso primero y actuar en correspondencia. Y me gustaría orar por ti. Me gustaría hacer una oración para que primero Dios nos abra el entendimiento. ¿Sí? A lo mejor no tienes ni la menor idea de qué estoy hablando hoy. O no te cuadra por completo, pero le puedes decir a Dios, Dios, ayúdame a entender esto, ayúdame a ver mis oportunidades, ayúdame a ver lo que me has dado, cómo lo puedo usar para ti. Y déjame orar para que después de que Dios haga esa obra en tu vida y en mi vida, nos dé la iniciativa en el poder de su Espíritu para actuar en correspondencia. ¿Oramos?